Apreciados docentes, hoy vamos a compartir un tema muy importante para una entrevista, que es el protocolo de intervención. ¿Cuáles son los requerimientos para una entrevista? Primero, elegir el lugar apropiado y accesible para el estudiante. Puede ser el directorio de su facultad o su oficina. Las atenciones se deben de hacer en horarios de oficina, es decir, a partir de las 8 de la mañana o 7:30 hasta las 6, o dependiendo del horario de sus clases y las horas que ustedes dispongan. Número 3, la duración debe de ser de 30 minutos a 1 hora. En caso si hay una emergencia se podría extender. Número 4, crear un ambiente de confianza. Podemos usar palabras y gestos adecuados, siempre con mucho respeto a nuestros estudiantes. Número 5, saludar con aprecio al ingresar. Es decir, cuando el estudiante llega a su oficina, usted puede alcanzar, estrechar la mano e invitarle a sentarse. Una vez empezada la entrevista, no debe haber ningún contacto físico. Y usted se preguntará, pero si mi estudiante empieza a llorar desconsoladamente, ¿debo abrazarlo? No. ¿Qué debemos de hacer? Darle el tiempo para que pueda desfogar. Podemos consolar con nuestras palabras. ¿Qué podemos decir? Lamento mucho lo que está sufriendo. Te vamos a ayudar. ¿Qué más podemos hacer? Alcanzar un papel toalla, alcanzar un vaso con agua y darle su tiempo, pero no debe haber ningún contacto físico. Número 6, debemos de planificar con anticipación las preguntas que vamos a realizar en la entrevista. ¿Qué nos va a ayudar a preparar estas preguntas? El haber revisado con anticipación el sistema académico de la asistencia y las notas del estudiante. Si nosotros hemos hecho esto antes, vamos a saber la realidad en la que está el estudiante. Eso nos va a facilitar a preparar las preguntas que utilizaremos en la entrevista. Número 8, averiguar los números a quienes se va a derivar, dependiendo de las necesidades del estudiante. Bueno, vamos a pasar a las cualidades del advisor. ¿Qué cualidades debe de tener un advisor? Primero, la escucha activa. Cuando el advisor empieza a escuchar los problemas, no debe juzgar ni interrumpir al estudiante. Número 2, el sentido de empatía. Es la habilidad que uno tiene de ponerse en el lugar de la otra persona para poder entender y no juzgar al estudiante. Otra de las cualidades es la capacidad de observar. Si el estudiante está temblando al momento de hablar, se pone nervioso, empieza a sudar, o simplemente es tan crudo, tan frío, que nosotros nos está dando una señal de algo, que necesita algún tipo de ayuda. Entonces es importante el observar también. Otro punto y otra cualidad del advisor es crear un clima de confianza. ¿Y cómo vamos a crear un clima de confianza? Es mostrando interés en lo que el estudiante está comunicando. Tenemos que hablarles con amabilidad, transmitir sinceridad, tener objetivos claros cuando hablamos con ellos. Es decir, si vamos a tener una entrevista, nosotros tenemos que pensar qué es lo que quiero lograr al finalizar esta entrevista con el estudiante. El objetivo es ayudar, fortalecer y lograr un cambio en nuestros estudiantes al momento de salir de su oficina. Otra cualidad que es muy importante es la comunicación asertiva. No debemos de juzgarlos, no debemos de criticar. Cuán importante es utilizar este tipo de comunicación. Un punto que debemos de considerar también importante es la puntualidad. Deberíamos de estar 5 minutos antes que nuestros estudiantes. ¿Y cómo debería de ser el lugar de la entrevista? Debe ser un lugar tranquilo, con buena iluminación y ventilación, ordenado y limpio. La puerta debe quedar semiabierta en caso la puerta sea de madera y no haya ventanas. Y por seguridad, de preferencia, siempre dejarlo semiabierta durante la entrevista con los estudiantes. ¿Y cuál es el objetivo del advisor en la entrevista? Como dije anteriormente, ayudar,
fortalecer y promover un cambio en los estudiantes de la UPU. O sea, el estudiante al salir de su oficina ha tenido que haber recibido ayuda, fortaleza y estar decidido a hacer un cambio en su vida. ¿Y cuáles son los pasos de la entrevista? Primero es la recepción. Llega el estudiante, le damos la bienvenida, alcanzándole la mano, luego tenemos que orar. Algunos se preguntarán, pero si mi estudiante no es adventista, ¿cómo le voy a invitar a orar? Tenemos que recordar algo. Los estudiantes saben que estudian en una institución adventista y de alguna forma les vamos a invitar a orar. Es por eso que tenemos que considerar la oración. Luego viene el romper el hielo, hablar de una pregunta general o un tema de interés para los jóvenes. Luego empezamos ya con lo que es el proceso de la escucha activa, luego de haber preguntado un tema que nosotros hemos estado ya preparando para conversar con ellos. Número 5, vamos a decir, identificar si existe un problema. O sea, durante la entrevista nosotros tenemos objetivos claros. ¿Qué es lo que debemos considerar? Es que debemos de detectar si el estudiante tiene un problema. Luego, ver si la forma de poder ayudarles a que encuentren una solución. Y para esto vamos a necesitar su agenda, para ir anotando mientras el estudiante está compartiendo su experiencia o sus problemas con nosotros. Debemos apuntar los puntos claves que nos van a ayudar a poder responder a sus necesidades. Durante la entrevista, hay algo que también tenemos que considerar, es poner en vibrador nuestro celular y solo contestar en momentos de emergencia, que puede ser su familia, sus hijos, pero de preferencia no hacerlo para que no distraiga la entrevista. Bueno, el otro punto es identificar las fortalezas del estudiante. Si nosotros estamos observando y preguntarles a ellos en qué son buenos, nosotros debemos reforzar esto para que el estudiante se vaya seguro de sí mismo. Ya casi terminando la entrevista, lo que se debería de hacer es una retroalimentación, es volver al inicio y repasar todas las tareas que se le ha dejado. Si ha sido en los 4 ejes de tutoría, ver en cuál de ellos necesitan una derivación y estar pendientes de eso. Para eso es la retroalimentación. Por último, la oración. Terminamos siempre con una oración. ¿Qué tema vamos a tratar en la entrevista con nuestros estudiantes? Bueno, en tutoría universitaria apuntamos en 4 ejes, ¿verdad? La tutoría académica, la tutoría de bienestar psicológico, la tutoría de bienestar físico, la tutoría de bienestar espiritual. Me pasé uno que es la situación financiera. Bueno, la situación financiera durante el proceso de la entrevista lo vamos a juntar a lo que es el bienestar psicológico, que lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, vamos a hablar de lo que es tutoría académica. ¿Cómo vamos a entrar nosotros a hablar de lo que es la tutoría académica? Bueno, podemos comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el tema de mayor interés para ti hasta ahora? Escuchar al estudiante. Y si el estudiante comenta un poco, probablemente les dé algunas pistas para que puedan ustedes seguir hablando lo que es el tema académico. Pero si no llegara al punto que usted quiere llegar con la respuesta del estudiante, usted puede continuar haciendo la otra pregunta. ¿Te preocupa alguno de tus cursos? Si el estudiante se queda en silencio y probablemente no sabe realmente cómo está en sus cursos, tenemos que seguir conversando con ellos y recuerden que ustedes antes de la entrevista revisaron sus notas y su asistencia del estudiante. Entonces podemos decirles ahora, he visto tus notas y me gustaría ayudarte. Luego sería la siguiente pregunta, ¿puedo saber cuál es el motivo de tus bajas calificaciones en dichos cursos? Si el alumno empieza a hablar, escuchémoslo, pero si el alumno quedara en silencio, podemos sugerir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es difícil? ¿Entiendes lo que explica el profesor? ¿Tienes suficiente tiempo para estudiar? ¿Te gusta lo que estás estudiando? Si el alumno respondiera a una de esas preguntas que hemos hecho, nos detenemos y escuchamos. Pero al final lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes es derivar e informar de las clases de tutoría.
Ustedes se preguntarán, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Por eso es importante que ustedes tengan el número del tutor académico de su escuela. Lo mejor sería que agarre su celular en ese momento y le diga, vamos a llamar al encargado de tutoría académica y preguntar si hay tutoría para el curso que tú necesitas. Y podemos utilizar el celular y llamar inmediatamente e incluso quedar la hora en que se está dando esta tutoría, el lugar y asegurar que el estudiante haya entendido para que pueda recibir esta ayuda. Luego pasamos al bienestar psicológico. Aquí estará incluido lo que es también finanzas. Recordemos que todo lo que nosotros apuntamos es que el estudiante esté bien académicamente. Y para que esté bien, tiene que estar bien psicológicamente, emocionalmente. Entonces, una de las preguntas que podríamos hacer para este eje es, ¿hay algo que te preocupa o que te esté preocupando? Si el estudiante empieza a responder, podemos mantener en silencio y escucharlos. Pero si ellos no saben cómo responder, entonces podemos sugerir tu familia, tu salud, la salud de tus padres, en lo sentimental, tus finanzas. Bueno, si observamos que es finanzas, ahora nosotros empezamos a evaluar si es finanzas para pagar, si es falta de dinero para pagar sus estudios, su alimentación o su cuarto. Entonces nosotros vamos a empezar a pensar dónde vamos a derivar al estudiante. Si hemos detectado que hay un problema emocional, vamos a derivar al psicólogo de la facultad. Y ustedes se preguntarán, ¿y si detecto esto, qué hago ahora? Bueno, nuevamente, para mí lo más práctico es agarrar el celular, inmediatamente contactar al psicólogo, pedirle ya la cita para el estudiante y indicarle qué día va a ser y la hora. Y si hemos observado un problema financiero y el estudiante comenta que no puede pagar sus estudios, nosotros tenemos sugerencias que podemos dar. Por ejemplo, la venta de productos Unión, el colportaje, los trabajos que ofrece nuestra universidad, ir a GTH, Recursos Humanos. Y hay un apoyo extra que nuestros estudiantes que no tienen recursos para alimentarse o para pagar su cuarto, podemos recomendar que ellos vayan al departamento de Dorcas, que lleva el nombre de Amigo y que está ubicado cerca al templo de la universidad. Bueno, hablando de bienestar físico, podríamos hacer la pregunta, ¿practicas algún tipo de deporte? Escuchamos, y si el estudiante no practica ningún tipo de deporte, nosotros pasamos a la siguiente pregunta. ¿Te gustaría participar de alguno? Si el estudiante responde que sí, entonces informaremos que la escuela tiene el Actívate EP. E informaremos de los horarios, del lugar, para que el estudiante pueda participar. Recuerden que algunos probablemente simplemente no les gusta el deporte. Como advisors, sería bueno recomendarles que lo practicaran el deporte y explicarles los beneficios que tiene el practicar el ejercicio físico. Bueno, pasamos al último eje, que es el bienestar espiritual. Entonces, para poder atender en lo espiritual, sería la pregunta, ¿has recibido la visita de tu capellán o te ha atendido en su oficina? Si el estudiante respondiera que no, la siguiente pregunta sería, ¿te gustaría que el capellán conversara contigo, te visitara? Si el estudiante responde que sí, hacer de la misma manera que las anteriores, derivar al capellán de su facultad. Inmediatamente llamamos al capellán y sacamos un horario para que le pueda atender al estudiante. Bueno, ha sido un gusto compartir estos pasos que son tan importantes para que una entrevista sea efectiva. Que el Señor los bendiga en la labor que están desempeñando. Muchas gracias.